Hola a todos. Hola. Hoy estamos visitando un lugar muy especial aquí en Río de Janeiro. Sí, estamos visitando una de las 7 maravillas del mundo. Sí, estamos en el Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. Vamos a enseñaros hoy cómo es la visita a este famoso y espectacular lugar. Estamos ya en la fila para subir al Cristo Redentor, para tener el acceso. Sí, nosotros vamos a subir con el tren, pero hay dos opciones. La otra opción es subir con un tipo de furgoneta, de esas tipos van que hay para turistas. Sí. Pero nosotros hemos decidido subir con el tren, que nos parece más bonito, algo más especial, y vamos a enseñaros cómo es. Aquí en esta parte, en la estación del tren donde estamos ahora, hay muchísimas ventas de souvenirs y bueno, lo que ocurre es que aquí no vais a encontrar los souvenirs más baratos. No. Aquí va a estar muy caro. Yeah. Para encontrar souvenirs baratos tendréis que comprarlos en el centro de la ciudad de Río de Janeiro. Entonces aquí es la fila y están como, digamos, forzando todos a tirar una foto con el foto de Cristo, que a mí me parece muy gracioso porque ¿por qué voy a tirar una foto con la foto si voy a ver el Cristo? Sí, parece ridículo, pero bueno, ellos quieren vender este tipo de fotografías. Sí, es eso. El precio de ingreso aquí para los adultos es 128 reales, que es más o menos 22 dólares. Sí, y los trenes salen a cada 20 minutos desde aquí, desde la estación. Entonces, cada tren lleva 130 personas. El horario de inicio del día es 8 de la mañana, y va hasta 6 de la tarde. Entonces podéis hacer las cuentas de la cantidad de dinero que recaudan por día. Ya entramos el parte donde sale el tren. Aquí esta estatua que hay aquí arriba, ya nos van indicando lo que nos vamos a encontrar. Aquí ya hay toda la gente esperando por el tren, pero creo que ya vamos a coger el próximo tren. Sí. No tenemos que esperar más. Y qué bueno que estamos a la sombra aquí, que hay unos árboles. Uf. Que si no, hoy está un calor también terrible. Algo muy bueno también cuando llegas es que ya tienen organizado y hay algunas personas que te reciben en la fila de entrada y durante el tiempo que estás haciendo la fila no tienes que ir a la billetera, ya puedes pagarle a ellos el ticket. Entonces te dan el recibo, que acabamos de pasar en la billetería, y ya ellos escanean y puedes acceder. Entonces con eso agilizan mucho todo ese flujo de personas tan grande que hay aquí, porque este es uno de los puntos más visitados de la ciudad. Y tenéis que tener un poco de cuidado, porque antes que vas a entrar, hay personas que te pueden decir que está lleno todo, el horario próximo es en muchas horas y no vas a poder, ¿no?, ir con el tren. Claro. Pero no es así. Es una mentira. Entonces siempre tenéis que entrar y ver si realmente es la verdad o no, que no hay plaza. Claro, porque ellos lo que quieren es venderte el viaje con ese tipo de furgoneta que te lleva hasta exactamente la zona donde está el Cristo. Pero con eso vas a pagar el mismo precio y te pierdes la experiencia de subir en el tren. Ya. Algo que nos olvidamos también de mencionar es que la estación donde coges este tren para subir al Cristo está en el barrio de Cosme Velho. Entonces, cuando localicéis ese barrio, vais a ver dónde queda la estación y cómo podéis acceder hasta aquí. Podéis venir en autobús público, podéis venir en Uber. Entonces tenéis diferentes formas de llegar hasta esta estación para coger este tren. Ingrid, nuestro tren está llegando. Sí. Ya estoy deseando tomarlo y irme hasta arriba. La gente tiene que desembarcar y bueno, vamos a ver si hay plaza para nosotros. Bueno, sí.
sube esta parte y ya la gente puede entrar. Tenemos que apretujarnos aquí para entrar. Bueno, lo importante es conseguir un asiento. No nos importa mucho en qué parte, aunque sabemos que la mejor parte para subir es la parte derecha, porque en la parte derecha hay mejores vistas. Entonces, si tenéis la oportunidad de elegir el asiento cuando vengáis, elegir siempre ir del lado derecho. Vais a tener una vista un poquito mejor. Pero bueno, que de todos modos va a ser fantástica esta visita. Hace mucho calor. Bueno, ya estamos sentados y hemos conseguido un asiento en el lado derecho del tren. Entonces intentaremos grabar. Y ¿qué, Ingrid? Te veo moviendo mucho el sombrero para darte un poquito de fresco. Tengo calor, soy de Estonia, no aguanto. La verdad es que cuando vengáis aquí tenéis que venir con una botellita de agua, sombrero, visera, algo, porque es muy intenso el calor. Ingressando no Parque Nacional da Tijuca, uma unidade de conservação administrativa. Bueno, ya estamos subiendo aquí en la floresta, que es como se le llama aquí al bosque, y los datos que han dado al empezar el viaje es que vamos a estar subiendo durante 20 minutos para recorrer una distancia total de 3.800 metros y llegaremos a una altura donde está el Cristo de 710 metros. Entonces, bueno, tenemos 20 minutos para disfrutar de este paisaje. Estimados pasajeros, a la derecha, todos pueden admirar un hermoso paisaje del Río de Janeiro. Aquí hay que subir todas las escaleras. Aquí venden souvenirs, pero mira, mi amor, que yo encontré un souvenir para ti. ¿Para mí? Para ti. Bueno. Está bastante bien. Ah, bueno. ¿Vas a comprar? No, hoy no. Amor, ya podemos ver el Cristo desde la parte de atrás. Sí, aquí hay muchísima gente sacando fotos. Ya, es normal. Ya. Pero Tener tenemos que subir más. esto en exclusividad es imposible. Bueno, hay la subida en escaleras. Ya. Después hay unas escaleras mecánicas Ah, ya. allí, en esta parte. No sabía. Sí, puedes subir aquí con escaleras mecánicas. Entonces, para gente que tenga movilidad reducida o personas quizá muy mayores que no consiguen caminar bien, pues tienen esa posibilidad de llegar más fácil. No sabía. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo de subir caminando. Ejercicio. Mira esta vista. Ya. ¿Eso es Barra de Tijuca o no? No, Ah, no, claro, es Ipanema. exacto. Aquí, esta es la lagoa Ya. de Río de Janeiro. Aquí vemos aquí a la derecha de la lagoa el hipódromo. Ajá. Esta playa es todo aquí, esta Leblon, parte Leblon, Ipanema. Ipanema, aquí Arpoador, y después toda esta playa ya, aquí que vemos, es Copacabana. Ajá. Bueno, y decir que esta montaña está dentro del Parque Nacional de Tijuca, Sí. que es una floresta, un bosque urbano que dicen que es el más grande del mundo. Sí, es grandísimo, ¿no? Ya, como puedes ver ahí, todas las montañas alrededor de donde estamos, Cubierto con los árboles. sí, son gigantes. Dicen que incluso hay gente que va a hacer caminatas, senderismo, y se pierde a veces. Ah, ya. Sí, entonces algunas veces tienen que ser rescatados por la gente de protección civil, policía.
Es impresionante estar aquí, pero claro, es difícil moverse con tanta gente. La vista desde aquí es una maravilla y concedió hoy que no hay casi ninguna nube. Sí, realmente aquí estamos en un cerro que consigues ver 360 grados, entonces consigues ver toda la ciudad. Aquí delante de nosotros está el puente que atraviesa la bahía de Guanabara, que es la bahía que hay aquí en Río de Janeiro, y atraviesa desde la ciudad de Río de Janeiro a la ciudad de Niterói. Es un puente que también los barcos consiguen navegar debajo de él y tiene más o menos 14 kilómetros de longitud. Estamos justo en la parte frontal del mirador y podemos ver toda la ciudad. Aquí enfrente de nosotros es la entrada de la bahía de Guanabara, que es la bahía en la que se encuentra la ciudad. Y podemos ver el Pão de Azúcar, podemos ver el aeropuerto nacional, en fin, la playa de Flamengo, playa de Botafogo, playa de Copacabana, en fin, desde aquí puedes ver todo. Es una vista increíble, es algo que no te puedes perder cuando vengas a esta ciudad. Como el Cristo es en un lugar tan alto, también a veces sufre unos impactos de los rayos. Sí. Y ya una vez tenían que reparar uno de los dedos. Sí, es verdad. Y un detalle también sobre el Cristo es que fue hecho con un tipo de piedra, que aquí en Brasil se llama piedra sabão, que hace que la suciedad no se acumule tanto en la piedra, entonces se mantiene pues mucho más limpio. Aún así, como podéis ver ahí atrás, también hay alguna reparación, siempre están haciéndole un mantenimiento, reparaciones para tenerlo siempre en perfecto estado. Yo leí también que el Cristo tiene como unos 30 metros, sin el base tiene más 8 metros. Ya, es grandísimo, aunque desde aquí no parece tanto cuando estás aquí, pero realmente lo es porque se puede ver desde cualquier parte de la ciudad. Ha coincidido que hay un bautismo en este momento aquí en el Cristo. Aquí en la base del Cristo hay una capilla, entonces vamos a dar la vuelta a ver si conseguimos mostrarosla. Yo creo que hoy hay diferentes bautismos aquí. Sí, y como es un evento privado, por eso que hay una persona a la puerta que no deja acceder. Ya. Es normal, para que tengan ahí el festejo. Privacidad. Ya. Bueno, ahora después de nuestra visita aquí al Cristo, vamos a tomar el tren de vuelta a la estación donde empezamos el vídeo y vamos a buscar un restaurante para comer. Sí, tengo muchísima hambre. Yo también, así que vamos a ver qué restaurante encontramos. Venid con nosotros. Qué fila grandísima que hay para los elevadores. Ya, también hay la posibilidad de gente con movilidad reducida poder acceder al Cristo con primera parte con elevadores y después con las escaleras mecánicas. Sí, pero es como una hora esperando aquí en esta fila. Ya, es que hay muchísima gente hoy. Ya, demasiado. Y es final de semana, entonces pues todavía más. Ofrecieron para nosotros ir en pie en el tren, entonces así vamos con el próximo tren, si no teníamos que esperar más unos 20 minutos. Así es, así que como dijo Ingrid, mejor esperar de pie en el tren ya bajando hacia la estación que esperar aquí también de pie. Ya llegó la comida. Vamos a comer hoy una de las comidas más típicas de Brasil, que es la feijoada. La feijoada es habichuelas con diferentes carnes
tiene chorizo, algunas otras carnes como costilla, diferentes tipos de carnes. Y después se acompaña con arroz, con estos torresmos, que son las pieles de cerdo fritas, y esto que es farofa, que es harina de mandioca, y también se acompaña con este vegetal que se llama couve mineira y con naranja. Y así que ahora, Ingrid, a comer. Riquísimo. Bueno, ya salimos del restaurante y la feijoada que comimos estaba buenísima. Sí, pero porciones muy grandes. La verdad es que sí, pedimos 2 porciones y realmente con una podríamos haber comido los 2. Definitivamente que sí. Sobró muchísima comida. Ya. El precio fue de 143 reais, las 2 porciones de feijoada, un agua y una limonada. Sí. Entonces, para que os hagáis una idea, son más o menos unos $25 al cambio, a día de hoy. Y bueno, desde aquí ya queremos despedirnos en este vídeo de hoy. Agradeceros habernos visto hasta el final y por favor, pediros para suscribirse a nuestro canal. Nos apoyáis muchísimo con eso, dar like y activar el botón de las notificaciones. Estaremos siempre trayéndoos vídeos interesantes como estos. ¡Hasta el próximo vídeo! Chao. ¡Chao!